¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Antes que nada quiero agradecer a las personas que han estado comentando el video acerca del bautismo a los niños. He estado realizando un video citando diferentes textos bíblicos acerca del bautismo y de manera particular el bautismo para los niños. Ha tenido mucha acogida y yo agradezco enormemente. Por otra parte, estaré dejando en la descripción de este video el enlace y también en la pantalla aparecerá una pestaña que te direccionará a ese video. El día de hoy quiero hablarles acerca del sacramento de la confesión a través de la cita bíblica. Es importante mencionar que así como el bautismo tiene su precedente en el Antiguo Testamento, este sacramento del cual vamos a hablar también tiene un precedente, una experiencia muy similar en el Antiguo Testamento. Y pues vamos a empezar con el Antiguo Testamento, o mejor dicho, el sacramento de la confesión o reconciliación a lo largo de la Biblia. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, como he mencionado, con la experiencia del perdón en el día de la expiación. En el libro de Levíticos, capítulo 15 y 16, va a desarrollar acerca de este proceso de sistema de perdón que tiene el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿no? Que se desarrolla en base a un sacrificio por el pecado del pueblo, realizado una vez al año, y pues los pecados eran perdonados. Esta expiación era por toda la nación y solo lo podía realizar el sumo sacerdote una sola vez al año, realizando una ofrenda por él mismo, por los sacerdotes, y luego lo hacía por todo el pueblo, con el sacrificio de unos machos cabríos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento había un sistema de pedir perdón a Dios que no solamente era de manera entre comillas directa. No es que el pueblo de Israel lograba la plenitud del perdón de sus pecados pidiéndole verbalmente el perdón a Dios de manera directa o con una oración o en un culto particular, sino que una vez al año había un ritual. Número 1, había un ritual. Número 2, había un modo. Número 3, había un sacrificio. Número 4, lo hacía a través de la casta sacerdotal. Lo hacía a través del sumo sacerdote, luego en colaboración con los sacerdotes que complementaban, y se pueden desarrollar todo eso en el libro de Levíticos. ¿Por qué hago esa mención de estas características? Porque muchas veces los protestantes, que casi siempre se basan en el Antiguo Testamento para hacer doctrinas que en verdad no deberían, pero igual para ponerme o bajarme, mejor dicho, de nivel para que ellos puedan entender, y quiero también basarme en el Antiguo Testamento para que se den cuenta que en el Antiguo Testamento también había un sistema de perdón y que la plenitud de los pecados no era solamente verbalmente en una oración o llorando o no sé qué cosa, sino que más bien la plenitud del perdón de los pecados se lograba con un ritual, se hacía a través de personas, de seres humanos que también se equivocaban, como el sumo sacerdote, como los sacerdotes, como los demás, personal del templo, etcétera, y que se hacía pues a través de un sacrificio, a través de un ritual, a través de un sistema de palabras y de cosas que se repiten y se repiten, y en este caso se hacía una vez al año. Cuando Cristo viene, va a desarrollar otro sistema de perdón que de una u otra manera va a tener ciertos rasgos similares. Entonces es ahí donde nuestros hermanos protestantes dicen, no, hay que confesarse directo con Dios. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento no era así, pero a pesar de ellos, igual ellos insisten. Hay que confesar los pecados a Dios y no con los hombres. Bueno, vamos a ver que exactamente en el Nuevo Testamento se da lo mismo que en el Antiguo, solamente que a su plenitud y naturalmente con el sacrificio de Jesús. Dice Mateo 18:18, yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrán atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrán desatado en el cielo. Aquí Jesús le da la autoridad a los apóstoles para poder perdonar o no perdonar los pecados, para atar o desatar, para que lo que se perdone en la tierra sea perdonado en el cielo. Por otra parte, también en Juan 20, del 21 hasta el 23, menciona:
Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y cuando dijo esto, sopló el Espíritu Santo y dijo: tomad el Espíritu Santo. A los que le remitís los pecados, se los perdonarán, y a los que les retuvieren, serán retenidos. Como se puede ver, aquí Dios le da la autoridad a los seres humanos para perdonar, y lo hacen en su nombre. Así como en el Antiguo Testamento habían seres humanos autorizados por Dios para perdonar, de igual manera en el Nuevo Testamento también van a haber hombres autorizados por Dios para perdonar los pecados. No cualquier persona puede perdonar los pecados, necesitan ser autorizados por Dios. Por eso es importante hacer este análisis y esta reflexión, precisamente porque efectivamente el Dios Padre puede hacer el perdón de los pecados, y Jesús, que es el Hijo de Dios, también lo puede hacer. En las Escrituras dice: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra. Y Él, es decir Jesús, ejerce ese poder divino porque Jesús es Dios. Tus pecados son perdonados. Y luego esta autoridad y ese poder lo transmite con el poder del Espíritu Santo, como lo hemos escuchado, en el momento que Él resucita. Y por eso, como hemos leído en Juan 20 del 21 al 23, les dio esa autoridad a estas personas, a los apóstoles, para que puedan perdonar los pecados. Esta realidad ha quedado tan concreta en los primeros cristianos que podemos ver más adelante en la carta de Santiago, capítulo 5, del 14, versículo 14 hacia adelante, menciona: ¿está algún enfermo entre ustedes? Llamen a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Es decir, que cuando alguien estaba enfermo, y además también cuando alguien necesitaba el perdón de los pecados, llamaban a los presbíteros, y ellos estaban autorizados para realizar estos hechos. Uno de ellos, el perdón de los pecados. Además, hay un hecho interesante que podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo del 16 al 18, para que puedan un poco entender el contexto, pero voy a empezar desde el 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor de ellos, de los apóstoles, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían para confesar los pecados y dando cuentas de sus hechos. O sea, vemos ahí que también se habla de la necesidad de confesar los pecados con seres humanos, con los apóstoles. Entonces, cuando los apóstoles ya no estuvieron y dejaron esa misión recibida de Jesús de perdonar los pecados, pues la próxima generación lo asumía, es decir, los sucesores de los apóstoles. Los sucesores de los apóstoles comparten su poder a los presbíteros para perdonar los pecados, como hemos visto en el texto de Santiago. Y es por eso que actualmente solo los presbíteros y los obispos actualmente en la iglesia que Cristo fundó pueden perdonar los pecados. Gracias por tu atención, paz y bien, y nos vemos en otro video.